Muy feliz de estar con ustedes, muy feliz de estar acá. Y seguimos en nuestra serie sobre En esto creemos. Yo creo que ha sido una serie que nos ha permitido como revisar muchas cosas que a veces creemos de forma automática, ¿verdad? Y de forma tradicional, y a veces es bueno uno detenerse y analizarlas. Y hoy, si ustedes pudieron ver por ahí, tal vez en la publicidad o en las redes, queremos hablar del bautismo. Y con el bautismo yo tengo una situación particular, y es que les voy a contar un poco de mi experiencia. Yo me bauticé cuando tenía 12 años. Antes era como una norma, digamos, uno tenía que tener 12 años para poder bautizarse. Y el tema del bautismo era que hasta que uno se bautizaba podía servir en la iglesia. Las personas que no eran bautizadas no podían hacer nada, absolutamente nada, ni recoger la ofrenda, ni acomodar nada, ¿verdad? Entonces uno necesitaba eso. Yo en ese tiempo había una batería en la iglesia. Entonces alguien tenía que tocar la batería. Yo había estado yendo, yo me iba entre semana a tocar batería y medio le hacía, pero no podía tocar la batería hasta que fuera bautizado. Entonces, el motivo mío para bautizarme era que yo quería tocar la batería en la iglesia. El muchacho no tenía ni idea de qué trataba el bautismo, pero ese fue el motivo. Yo me fui a bautizar en un río frío, allá en San Jerónimo, de San Pedro, arriba. Recién salida del chirripo del agua, era fríísimo ese río, y ahí fui yo a bautizarme. El asunto era que yo quería servir, y cualquiera diría, ese era un buen motivo. Era un muchacho, un niño casi, que quería servir en la iglesia, entonces se bautizó para servir en la iglesia. Pero cuando yo comencé a crecer y a ver de qué trataba el bautismo, me di cuenta que no tenía nada que ver con servir en la iglesia, y que la naturaleza del bautismo es otra. Hace unos días estuvimos hablando de una ordenanza. ¿Se recuerda que habían ordenanzas que Jesús había dejado? Una de esas, ¿cuál era la que estuvimos ya hablando? La cena del Señor. Y la otra ordenanza que Jesús nos dejó es la del bautismo. Y yo quiero que vayamos, porque vamos a ir en primer lugar a Romanos 6. Y si ustedes me pueden acompañar, porque vamos a estar ahí en Romanos 6 casi todo el mensaje. Romanos 6 del 1 al 11. Si lo tienen por ahí me avisan. Estoy leyendo en la Reina Valera. Romanos 6 del 1 al 11. ¿Estamos? Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este pasaje yo creo que nos da una luz grandísima, y hoy lo que vamos a tratar es como de no desenredar, porque no está tan enredado, pero tal vez hablar de forma práctica de qué es lo que dice acá este pasaje. Porque lo primero que yo me encuentro es que Pablo
en la carta a los romanos, Pablo estaba recordándoles cosas a los cristianos. Y el bautismo no era algo nuevo que Pablo estaba enseñando hasta ese momento. Si ustedes recuerdan la última enseñanza de Jesús, cuando nos dejó la gran comisión, ¿qué era lo que decía la gran comisión? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Qué más decía? ¿Qué era el siguiente paso? Abran iglesias, hagan cultos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Pero vean que el plan de Cristo, y desde que Cristo parte de aquí, el plan de Él era: vayan y hacen discípulos, vayan y ganen personas, pero bautícenlos. Era el primer paso. No era ni siquiera que logren que se reúnan en una iglesia o en un templo. Eso no era, suena como herejía, pero no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que nos reuniéramos en un lugar. El plan de Dios era que hubiera un cambio en nuestros corazones y que nos pudiéramos unir a Cristo. ¿Por qué? Porque, y lo hemos visto con los ejemplos cuando estuvimos hablando de la iglesia se convierte en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y nos unimos todos juntos para ser parte del cuerpo de Cristo. El otro ejemplo era el de la viña, y la viña es una mata de uvas que tiene un tronco, y a ese tronco están unidas todas las ramas, y todos nosotros somos ramas, pero nos tenemos que unir. La iglesia se trata de esa unidad. Y esa unidad tiene que ser en primer lugar con Cristo. Nos unimos después nosotros, y lo vimos, ¿verdad?, en el mensaje que trataba de la iglesia, pero además de unirnos nosotros, tenemos que unirnos con Cristo, porque si no, no tiene sentido. Si no nos conectamos a la fuente, de nada sirve. Y Pablo acá en esta carta a los romanos les dice: o no sabéis. Ese o no sabéis es interesante, porque lo que les está diciendo es: ¿acaso se olvidaron? Originalmente era lo que trataba de decir. Les dice: ¿acaso se olvidaron de lo que trata el bautismo? Y entonces Pablo comienza a recordarles de qué trata el bautismo. Y en primer lugar, el bautismo es unión. Pero Pablo explica de 3 maneras cómo es que nos unimos a Cristo mediante el bautismo. Y de eso es de lo que quiero hablar yo, de esas 3 maneras en las que nos unimos a Cristo a través del bautismo. Y solamente en el versículo, porque después lo que hace es desarrollarlo, pero en el versículo 3 y en el versículo 4 está todo el mensaje de hoy. El mensaje de hoy trata de eso, y quiero que lo leamos nuevamente y entonces vamos a entrar. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La primera forma que yo me encuentro en la que el bautismo nos une a Cristo es que nos une porque morimos con Él. Es lo que Pablo está diciendo. Lo primero que dice es: morimos con Cristo. Porque dice el versículo 3: hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, ¿qué quiere decir esto de bautizar en su muerte? Para la primera iglesia eso no era un lenguaje extraño, porque cuando Jesús predicaba, Jesús constantemente se refería a su muerte como un bautismo. Jesús les decía: y van a poder participar del bautismo del que yo tengo que participar, y Jesús estaba hablando de su muerte. O en algún momento dice también que Jesús vino a pasar por un bautismo aquí en la tierra, y ese bautismo se refería al morir. Entonces, para los discípulos no era como desconocido, y para la primera iglesia no era desconocido hablar del bautismo como un símbolo de muerte, y hablar de la muerte de Jesús como un bautismo. Eran palabras que tenían un significado similar, y Jesús se refería de esa forma. Hay un escritor que se llama, es de apellido Bonhoeffer, es alemán, y Dietrich Bonhoeffer, él decía: toda la llamada de Cristo conduce a la muerte. Es una persona interesantísima en toda la visión que tiene de lo que es el cristianismo, de lo que es el discipulado, porque él era un periodista cristiano que sobrevivió en el tiempo de los nazis, y sobrevivió en Alemania, porque era alemán,
ayudando y como iglesia, digamos, tratando de ayudar y de como levantar una voz en medio de todo el régimen de los alemanes. Y él tiene como una claridad lindísima de lo que es el cristianismo, pero él dice esta frase, dice, toda llamada de Cristo siempre es a muerte. Y no anda tan lejos de la realidad. Si ustedes van a las palabras de Jesús, Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz. En ese tiempo era entendido, si alguno quiere ser mi discípulo, prepárese a morir. Era lo que quería decir. A veces le hemos cambiado un montón de significados, pero en ese tiempo la cruz lo que quería decir era morir. Y él lo que decía era, si alguno quiere ser mi discípulo, en primer lugar, esté listo para tomar su cruz y seguirme. Por eso es que un montón de gente se fue cuando Jesús les dijo eso. Jesús dijo, esa frase fue para asustar personas, porque un montón lo estaban siguiendo y había mucha gente que no estaba dispuesta a llegar hasta la muerte por seguir a Cristo. Y Jesús les dice, es que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y me sigue. O sea, esté dispuesto a dar su vida. Y ese es el primer llamado. Jesús hablaba del cristianismo y del inicio de la vida cristiana en estos términos, en términos de muerte, de estar dispuesto a morir. Pero después, cuando viene el tema del bautismo, entonces nos ayuda a entender que el bautismo es lo que da inicio a esa vida cristiana y es un símbolo. Aquí Pablo lo está explicando. Nosotros participamos de la muerte de Cristo cuando somos bautizados. El hecho de pasar por el bautismo, por el acto del bautismo, nos hace participar de la muerte de Cristo. Y esa muerte, según lo dice, y si ustedes siguen leyendo, por ahí en el versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La muerte era el requisito, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y la muerte era necesaria para pagar el pecado. Cuando nosotros nos bautizamos y cuando aceptamos a Cristo y nos bautizamos, nosotros estamos diciendo, la muerte de Cristo fue suficiente para pagar el pecado. Entonces yo participo con Cristo de su muerte y ya por eso ya yo no tengo que morir para pagar mi pecado. ¿Tiene más o menos sentido lo que estoy diciendo? Si tienen preguntas, adelante, porque es el simbolismo. Si ustedes notan, Pablo está hablando de eso. Pablo está diciendo, participamos con Cristo, en primer lugar, participamos de su muerte. Por eso el bautismo es algo que se tiene que hacer al inicio de la vida cristiana, idealmente. Ahora, yo no empecé mi vida cristiana a los 12 años, es más, yo estoy casi seguro de que mi vida cristiana empezó después. Ni siquiera era cristiano, ni estaba consciente de lo que estaba haciendo cuando me bauticé. Me bauticé ignorante de estas cosas. Pero en primer lugar, el bautismo es una decisión que uno toma que dice, yo voy a iniciar mi vida cristiana. No hay edad, digamos, al menos la Biblia no nos dice que tiene que haber alguna edad. El asunto es que yo tengo que estar consciente de la decisión que estoy tomando. Porque me imagino, y yo recuerdo que otros niños de mi edad se bautizaron como por diferentes motivos. Y yo decía, ¿por qué se quieren bautizar ellos si no tocan batería? Pero ellos tendrían sus razones y probablemente tenían buenas razones. El tema mío era que yo no estaba seguro de lo que estaba haciendo. También a veces la iglesia, vamos a ver, lo digo con cuidado, pero a veces la iglesia se equivoca en no explicar tampoco de qué trata. Porque a mí me vendieron la idea del bautismo como un requisito que yo necesitaba para poder servir en la iglesia o para poder ser parte de la iglesia. Y en realidad es un requisito que Cristo puso para seguirlo a Él, como una forma simbólica de empezar la vida cristiana. Y así fue como lo explicaba y como lo explicaba la primera iglesia. Nada más que nosotros como suele pasar, nos enredamos a veces en esas cosas. Pero no hay una edad específica para el bautismo. Uno tiene que estar claro de cuál es la decisión que está tomando, porque tenemos que estar seguros de que estamos dando un paso de morir. Y cuando hablamos de morir, es que nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas si queremos seguir a Cristo. Y el bautismo es la forma simbólica en la que nosotros expresamos una decisión que tomamos.
Entonces es que yo decido morir a muchas cosas. Aquí lo habla y si ustedes lo ven, habla del viejo hombre en este pasaje. Y el viejo hombre era una forma de definir la vida anterior a Cristo. Antes de Cristo somos una persona, pero después de Cristo somos una nueva persona. Y así idealmente tiene que ser el acercarse a Cristo, tiene que ser algo que transforme nuestra forma de ser. No es requisito para ser salvo. Porque, por ejemplo, tenemos siempre, y yo creo que el ejemplo más claro es el de la persona que estaba en la cruz, ¿verdad? Y él no tuvo tiempo de bautizarse. Ahora, voy a ir desarrollando las ideas y probablemente nos vamos a dar cuenta que es diferente cuando uno tiene la oportunidad, ¿verdad? Porque hay personas que no tuvieron la oportunidad. Hace 2 o 3 meses me llamaron desde antes y yo estuve visitando a un señor en el hospital. Él tenía como 79 años y ya, digamos, la enfermedad que tenía era una enfermedad terminal y él estaba en la cama en el hospital, pero quería bautizarse, porque él siempre le habían hablado del bautismo, pero nunca había tenido la oportunidad de bautizarse. Y cuando él quería bautizarse se vino la pandemia y hubo todo este tema y él se alejó y se alejó de la iglesia y no pudo bautizarse y estaba con ese peso. Entonces yo tuve que ir, un día me llamaron como a las 9:30 o 10 de la noche y a las 10 de la noche tuve que ir al hospital a hablar con él. Y él una de las cosas que me comentaba era yo quería bautizarme y yo tuve que hablar con él y decirle, al final el bautismo es una expresión de algo que está en el corazón. Lo más importante es que usted acepte a Cristo y que lo reciba. Eso es lo principal. Si no tiene oportunidad de bautizarse, Dios no puede reclamarle porque no se bautizó, porque no tuvo la oportunidad. Pero el deseo era un gesto muy bonito, porque él decía, apenas salga de aquí, que se iba a bautizar, que se iba a meter al agua. No tuvo la oportunidad, partió como 2 días después de que yo hablé con él partió, pero yo estoy seguro de que él partió a estar con Dios. Porque aunque no tuvo la oportunidad de bautizarse, él en su corazón había aceptado a Cristo, que es la parte principal, es arrepentirse primero. Pero sí, no es un requisito, no podemos hablar de que es un requisito. Igual a como lo hablábamos en otro momento, la ordenanza de la cena del Señor no es que si usted no ha participado nunca de una cena del Señor, no puede ser salvo. Pero son órdenes que Jesús dejó para que nosotros cumplamos en cuanto tengamos oportunidad. Entonces, en primer lugar encontramos que participamos de la muerte de Cristo. Pero lo siguiente que nos sigue diciendo es porque somos sepultados juntamente con Él para su muerte. Y el ser sepultado tiene un significado también importante. Porque bueno, yo tomo la decisión de dejar el viejo hombre, ¿verdad? Y tomo la decisión de morir a ese viejo hombre. Pero, ¿qué es la ceremonia de sepultar a alguien? ¿Qué quiere decir? Es como digamos, mientras una persona esté ahí, todavía hay esperanza. Pero en el momento que una persona es sepultada, es el cierre para la familia. Por eso a las familias a veces les cuesta tanto hacer el cierre cuando no hay un cuerpo para enterrar. Lo han visto tal vez o han tenido contacto con personas que han sufrido pérdidas y cuando no tienen la oportunidad de enterrar al cuerpo, hace falta como ese cierre. Aquí lo que dice es, el bautismo también funciona como una ceremonia, porque cuando nosotros nos bautizamos le damos como las honras fúnebres al viejo hombre. Es como un acto de despedida de lo que éramos antes. Y ese ser sepultados con Cristo también, eso es lo que nos quiere decir, es que es un momento ya no hay marcha atrás, ya es, ¿cómo es? Irreversible. Ya alguien enterrado es irreversible, ya no hay marcha atrás, ya se fue. Y eso también tiene que ser una realidad para nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos,
tenemos que hacerlo conscientes de que tenemos que dejar atrás la vieja vida y de dejar atrás ese viejo hombre. Y tiene que ser un acto de despedida completa, de que ya hasta aquí llegó. Es como cruzar una línea que define la vieja vida y la nueva vida. Yo no tenía idea a los 12 años de que eso quería decir, entonces yo seguí con mis malas costumbres durante muchos años más, porque yo no había entendido lo que significaba bautizarme. Bautizarme era la forma de hacer público que yo hasta ahí llegaba con el viejo hombre. Y es importante que nosotros lo entendamos de esa manera, porque eso define quién somos. Bautizar, de hecho, viene de una palabra griega que lo que quiere decir es sumergir. Por eso es que nosotros acostumbramos sumergir completamente el cuerpo, porque en realidad bautizar lo que quiere decir es sumergir, y porque es símbolo de ese entierro o de ese funeral. Es en un solo acto, la persona es enterrada y resucita una nueva vida. Y por eso lo hacemos de esa manera, porque era la manera como de simbolizar el entierro. Y para uno ser enterrado tiene que quedar completamente cubierto, ¿verdad? Y es solo una manera simbólica de representarlo. Pero al final también es importante que esta idea de que somos sepultados con Cristo quiere decir, bueno, es que hasta ahí llega mi antigua vida sin Cristo. Y con Cristo yo muero y con Cristo resucito. Y eso es lo tercero que hace también el bautismo en nosotros. Y es la tercera manera en que nos unimos. Porque participamos de la muerte, participamos de el ser sepultados con Cristo, pero también resucitamos con Cristo. Y esa yo creo que es la parte más importante. Sigue diciendo, porque somos, ahí mismo en el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahora, hay algo que es importantísimo ahí en esto, y es que el poder que resucita a Cristo de los muertos es el de Dios. Dice, por la gloria de Dios. Ahí lo que estaba tratando de decir originalmente era, por el poder glorioso del Padre, Jesucristo resucitó de los muertos. Y ese mismo poder glorioso del Padre es el mismo que trabaja en nosotros cuando nosotros nos bautizamos. Por eso un bautismo bien entendido y un bautismo comprendido tiene que marcar un antes y un después. Porque cuando yo bajo a las aguas, es la forma de decirlo, era cuando soy sepultado en las aguas, y cuando salgo de las aguas, yo salgo con el poder de Dios el Padre. Es el poder de Dios el que me trae a la vida nuevamente. No es físicamente alguien que me sacó, es que espiritualmente nosotros creemos que estamos participando también del poder que resucitó a Cristo de los muertos, y es el mismo poder que nos está ayudando a nosotros ahora a andar en una nueva vida. El bautismo de Jesús era distinto, porque el bautismo que Juan, de hecho Juan lo habla con Jesús, y el bautismo que Juan predicaba, y lo dice en varios momentos en la Biblia, era solo de arrepentimiento. Entonces la gente se bautizaba, anterior a Jesús, la gente se bautizaba solamente para arrepentirse de los pecados, y era una señal de arrepentirse. De hecho, cuando los fariseos llegan a bautizarse con Juan, Juan les dice, oh generación de víboras, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí si no están arrepentidos? No era en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Juan era el mismo, digamos, era el mismo tipo de bautismo, en el sentido de que igual la gente bajaba y los sacaban del agua, pero no tenía el mismo simbolismo. Igual a como pasaba con la cena de la Pascua y la cena del Señor, que Él agarra y toma una costumbre que había y le da un significado nuevo, pero a través de Él. Jesús toma el bautismo que había, que era un bautismo de solamente arrepentimiento, y le da un sentido diferente. Dice, el bautismo de Juan era de arrepentimiento, pero ahora va a ser de arrepentimiento, pero también de Espíritu Santo y fuego, que era el que venía a dejar Jesús. Y en este punto es donde cobra sentido, porque cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Cristo y según lo que Cristo ordenó,
El Espíritu Santo y el fuego también tienen que ver con esa resurrección nueva que nosotros tenemos. Juan bautizaba en ese tiempo solamente para lavar pecados. Y esa era la idea que había detrás de eso. Era que usted bajaba el agua y salía limpio de pecado. Entonces era un bautismo para arrepentimiento. Pero Jesús dice, no, es que somos limpios de pecados, pero además salimos con una fuerza diferente. Porque el poder de Dios es el que comienza a obrar en nosotros. Vea cómo lo dice acá. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que dice el 4. O sea, a como Cristo resucitó por el poder de Dios, así también nosotros por el poder de Dios vamos a andar en una vida nueva cuando somos bautizados. Yo creo que es distinto. Yo en algún momento cuando me di cuenta de esto, yo decía, a mí probablemente me hacía falta eso. Yo entendía que me había bautizado y todo eso, pero no entendía lo de la vida nueva. Y lo de que esa vida nueva es una vida que uno va con un poder distinto. Es Dios glorificado en uno. Y la gloria del Padre levantándonos a nosotros de entre los muertos. Tiene que ser algo diferente. Por eso dice que es para vida nueva, porque, y aquí hay algo importantísimo, ¿cómo vamos nosotros a vivir la vida nueva si el poder del Padre no nos está resucitando? Sí, a veces salimos con la vida nueva y ni la estrenamos. Seguro Dios me dio la vida nueva, pero yo la tenía sin usar, así como Chavo cuando decía que él tenía el cerebro nuevecito, que no lo había usado. Y nos quedamos con la vida nueva atesorada, ¿verdad? No es para andar en vida nueva, porque es lo que dice aquí. Para que así como Jesús resucitó, así nosotros andemos en vida nueva. Y necesitamos eso para poder andar en vida nueva. Y eso es lo único, todo el resto lo está diciendo en pasado, pero vuelve a ver hacia el futuro cuando dice para que andemos. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que nosotros hacemos es para una vida futura diferente. Y para que nuestro caminar cristiano sea distinto. Por eso es tan importante. Y si ustedes ven en el versículo 11, ahí en el último que leíamos, dice, así también vosotros. Voy a leerlo desde el 10. Dice, porque en cuanto murió, hablando de Cristo, al pecado murió de una vez por todas. En cuanto vive, para Dios vive. Hablando de Cristo. Pero dice, así también vosotros, nosotros todos, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando yo vivo para Dios, es en esta nueva vida. Y el arrepentimiento y el volverme a Cristo es un símbolo de que yo empiezo a vivir una vida nueva. Y una vida nueva que ya no es para mí, sino que ya Dios es el que nos da propósito. Y Dios es el que pone un propósito distinto en nuestros corazones. Empezamos una vida distinta, una vida que es para Dios. Antes ¿para quién vivíamos nosotros? Antes de conocer a Cristo, para nuestros propios intereses a veces. O para los intereses de otras personas. Y no teníamos libertad, pero la libertad completa viene por el poder de Cristo, que es el que nos liberta del poder del pecado y somos libres para vivir una vida diferente. Eso es lo que hace el bautismo. El bautismo marca el inicio de esa vida diferente. Ahora la pregunta es, ¿verdad? Y ya la estábamos haciendo, ¿es necesario bautizarse entonces? O yo me la hago hasta a mí mismo, ¿será necesario yo volver a bautizarme otra vez? Yo creo que sí. Y yo tengo unas ganas, digamos, les voy a ser sincero, yo preparando esto me agarraron ganas de bautizarme otra vez.
Porque yo dije, yo no he experimentado en realidad el bautismo como tiene que ser. Tal vez he tratado de vivir esa vida nueva, pero ¿qué tal si no he participado de esa resurrección con Cristo y el poder de Dios no es el que me está ayudando en esta vida nueva? Si lo estoy intentando con mis propias fuerzas. Y yo creo que esa es una de las cosas que a uno lo ponen a pensar. Voy a ir y vamos conmigo a Romanos 16. A Marcos, perdón. Marcos 16. Porque a esta pregunta, digamos, de si es necesario el bautismo, yo creo que lo más importante es tal vez revisar un par de citas ahí que nos aclaren. Romanos 16, del 15 al 16. Perdón, Marcos. Anduvimos por toda la Biblia. Marcos 16, 15. Jesús ahí está comisionando a los apóstoles. Es similar a lo que escuchamos al inicio en Mateo 28, pero esto es la misma comisión, pero relatada por Marcos. Y dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y ¿qué? Y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿qué implica este versículo? Estábamos diciendo desde el inicio que el cristianismo se trata de unión a Cristo, ¿verdad? Que más que cualquier otra cosa, el volvernos cristianos quiere decir que nos unimos a Cristo. Y Jesús dice: vayan y prediquen esto, prediquen el evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y entonces el que cree y fuere bautizado será salvo. Es curioso que no diga: y el que no creyere y no se bautice no será condenado, ¿verdad? Porque no es que está diciendo que el que no se bautiza directamente va a condenación. No lo dice, la Biblia no lo dice expresamente, pero sí dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque el creer era el inicio de esa vida distinta. Yo miro el bautismo y una de las formas que me ha ayudado a entenderlo mejor es ver el bautismo como el anillo de matrimonio. Porque mi compromiso con Carla está en el corazón. Digamos, yo estoy comprometido con Carla en mi corazón y mi corazón está atado al de ella. Pero el anillo de matrimonio es una muestra pública delante de otras personas de ese compromiso que yo tengo en el corazón. Así funciona el bautismo. El creer en Cristo es un cambio y es algo que nosotros sentimos en nuestro corazón, ¿verdad? Es interno. Ya lo están viendo mal por no andar el anillo. Porque digamos, el volvernos cristianos y creer en Cristo quiere decir que nuestro corazón queda atado al de Él. Pero el bautismo es la forma que públicamente yo le digo a las demás personas que ahora mi corazón está atado a Cristo. Es una forma pública. El bautismo tenía ese simbolismo, por eso se bautizaba en lugares públicos. Juan el Bautista bautizaba en el lugar donde llegaba toda la gente, en el río Jordán. Y el bautismo tiene esa capacidad de que también es una forma de testificar, es una forma en que nosotros le decimos a las demás personas: ya yo no soy el mismo que era antes, ahora empiezo una vida distinta, ahora empiezo a vivir diferente. Ahora, ¿es posible vivir diferente sin decirle a los demás? Sí. ¿Y es posible creer en Dios sin decirle a los demás? También. Pero, ¿por qué no podríamos testificar del cambio que hay en nuestro corazón y de dárselo a entender a las demás personas? De demostrarle a las demás personas que ahora ya estamos atados a Cristo. Esa es la función del bautismo. Cuando yo me bautizo, yo le muestro también a las demás personas que ahora yo creo en Cristo y que mi vida vieja pasó y ahora yo empiezo una nueva vida. Entonces tiene este simbolismo de funcionar como una forma de compromiso. Está mal
y esto sí, yo esto sí lo veo, lo digo personalmente, está mal que yo me identifique como creyente pero no quiera bautizarme. Porque si yo me identifico como creyente pero no quiero bautizarme, quiere decir que no, que nada más creo pero no quiero que nadie se dé cuenta. O creo pero no quiero cumplir completamente con lo que Cristo mandó. Y Dios es un Dios de compromisos. Porque Él dice, si ustedes van a formar una familia, tiene que haber un acto en el que dejan a su padre y a su madre y se unen a su esposa. Y para Dios sí eran importantes las ceremonias y los compromisos. Porque delante de Él, para Él, era un acto público de decir, yo dejo la vida soltero y empiezo la vida casado. Igual con la vida cristiana, esa ceremonia del bautismo es importante porque es la ceremonia donde yo digo, bueno, yo dejo de vivir sin Cristo y ahora vivo con el poder de Dios de una manera distinta. Entonces tiene un significado. Si yo no quiero, es como da a entender como que yo quiero como mantenerme, pero si hay otra opción, me voy con la otra opción también. Es como el mensaje que da, el que yo me identifique como creyente, pero no quiero bautizarme, porque estoy como manteniéndome ahí como con las puertas abiertas. Y eso no es sano, no creo que sea sano. Aunque podemos ser creyentes sin tener la oportunidad de bautizarnos, yo creo que si tenemos la oportunidad de bautizarnos, es la decisión siguiente. Porque Jesús lo predicaba así, Jesús decía, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hay un montón de pasajes que hablan de esto, y que hablan de que las personas creían y eran bautizadas, y entonces recibían salvación o recibían perdón de pecados. Y yo creo que eso tal vez también Mateo 10 nos va a ayudar a responderlo. Mateo 10, versículos 32 y 33. Mateo 10, 32 y 33. Porque la otra pregunta es, ¿y qué pasa si yo tengo oportunidades? No se hace. Porque bueno, por un lado está mal. Otra cosa que yo siento que está mal es cuando una iglesia se retrasa o le retrasa la oportunidad a una persona que quiere bautizarse, de bautizarse. Porque recordemos, hay una historia muy interesante de Felipe, que era un apóstol, y el etíope. Y este etíope era una persona que había ido al templo en Jerusalén y venía en un carruaje, y dice la Biblia que el Espíritu Santo lleva a Felipe y le dice, vaya a este camino y ahí va a encontrar a alguien. Felipe va y se encuentra a esta persona, y esta persona iba leyendo en Isaías, en el rollo de Isaías, iba leyendo lo que hablaba de Jesús. Y Felipe le dice, ¿usted entiende lo que está leyendo? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces dice que Felipe comienza a hablar con este etíope y comienza a explicarle todo el evangelio y comienza a hablarle de Jesús, que era del que estaba hablando Isaías en eso que él iba leyendo, y al final le presenta el evangelio. Y el etíope dice, está bien, yo creo. Y dice que en eso iban pasando por un lugar donde había agua, y el etíope le dice, bueno, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe no dice, no, es que tiene que pasar un curso, o es que tiene que durar 6 meses en la iglesia Felipe dice, no, de una vez. Y dice que a esa persona que acababa de entender el evangelio y acababa de entender el mensaje de Jesús, Felipe lo bautizó de una vez. Y es curioso porque es el único etíope del que se sabe que esté mencionado en la Biblia, pero la iglesia en Etiopía hasta la fecha se mantiene muy fuerte. Y hay un gran grupo de personas evangélicas. De hecho, entre los países de África es de los países más protestantes, o más cristianos, más bien, porque ahí el tema es con los musulmanes y todo esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa era una oportunidad, y cuando hubo oportunidad había que tomarla. El etíope le dijo, aquí vamos y aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, de una vez, vamos al bautismo. La iglesia tampoco puede retrasar a alguien que quiere bautizarse.
Y alguien que quiere bautizarse o alguien que se hace creyente o que decide seguir a Cristo, tampoco debiera retrasar la decisión de bautizarse, porque es sano cumplir con esto, es una forma de demostrarlo. Mateo 10, que era donde estábamos, versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquí yo creo que calza el tema del bautismo. Porque si decíamos que el bautismo es una forma de yo testificar a las otras personas también, de que he decidido cambiar mi vida y he decidido seguir a Cristo, es una forma de yo testificar y de yo confesar a Cristo delante de las demás personas. Pero vean qué peligroso, porque cuando yo me avergüenzo, digamos, cuando yo digo, bueno, sí, yo estoy casado con Carla, pero voy a guardar el anillo y que en este lugar no sepan que yo me casé con Carla. Carla se ofende. Y lo que dice acá es que Jesús tampoco, dice, Jesús es el abogado de nosotros delante del Padre. Y dice, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. Y yo no quiero estar en la lista negra delante del Padre. Yo quiero ser reconocido como hijo de Dios. No quiero que Cristo me niegue. Pero para eso, ¿qué necesito? Confesarlo delante de los hombres también. Y yo sé que ahí es uno de los puntos como que a veces son más problemáticos, porque qué difícil es dar ese paso de confesión o ese paso de actuar. Así como mucha gente, y se maneja así en el conocimiento, ¿verdad?, popular, que nadie quiere compromisos, ¿verdad?, y que la gente evita los compromisos y por eso no se casan. Hay muchas personas que evitan los compromisos y por eso no se hacen cristianos de forma completa, porque no quieren ese compromiso de decir, bueno, ahora yo vivo de una forma distinta y tengo que vivir de una forma distinta. Y dice Pablo, y hay que crucificar al viejo hombre y agarrar los pecados que yo cometía y crucificarlos también y vivir de una manera diferente. Pero eso requiere compromiso. Y ese compromiso requiere también que nosotros podamos testificarlo o presentarlo delante de las demás personas y que sea público. Los compromisos en la Biblia no eran un papel que uno firmaba en un abogado. Era una confesión que se hacía delante de otras personas, donde yo públicamente, y para Dios nuestra palabra es más importante que lo que firmamos. Y por eso para Él es muy importante cuando nosotros hacemos una confesión pública de decir, yo decidí seguir a Cristo. Uh-huh. Exactamente. Y nos va empujando a esa confesión. Nos va llevando el Espíritu Santo hasta ese momento. Y quiero leer esta última cita, está en Hechos 2:38, voy a leerla nada más para ustedes. Porque dice así: Pedro les dijo, después de un mensaje que se echó Pedro delante de un montón de personas, Pedro les dijo, y esta fue la forma de cerrar el mensaje, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean que ya ahí Pedro, con una comprensión distinta, sabía que el bautismo no era solamente arrepentimiento, sino que era también, servía para perdón de pecados, pero también para recibir el Espíritu Santo. Y yo quiero que notemos que Pablo dice, arrepentíos y bautícense. Y después, hay un asunto de orden aquí. Es arrepentíos y bautícense, o sea, dejen atrás la vida que llevaban y cambien la forma de vivir y bautícense. Y entonces van a recibir perdón de pecados y el Espíritu Santo. Hay un orden distinto. A veces nosotros queremos ya vivir de forma perfecta o ya ser cristianos ejemplares para bautizarnos. Y en realidad el bautismo no simboliza que somos cristianos perfectos. Lo que simboliza es la decisión, el paso de empezar una nueva vida. Eso es lo que quiere decir el bautismo. No es que ya yo estoy caminando y corriendo en la vida cristiana y que me está yendo bienísimo. No es eso.
Sabemos que la vida cristiana nunca es un voy corriendo y voy súper bien. Hay que ir luchando y hay que ser violentos en esa lucha y en esa guerra que tenemos. Pero el bautismo es la decisión donde yo empiezo. Es el punto de partida para la vida cristiana. Y por eso Pedro les dice, en el primer mensaje que da después de que Cristo había partido, Pedro tenía presente que el bautismo era necesario. Y les dice, ahora sí, llegamos a este punto, ustedes se sienten mal porque crucificaron a Cristo y al final Él se levantó y todo esto y han visto el poder de Dios. Ahora sí, arrepiéntanse y bautícense. Son los pasos principales. Y después recibirán perdón de pecados y el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Y yo quiero que nos demos cuenta que si el bautismo es necesario para poder andar en el poder de Dios, lo necesitamos. Y también rogarles, no tratemos de andar la vida cristiana sin el poder de Dios. Jesús les dijo, quédense ahí en el aposento alto y esperen hasta que el Espíritu Santo los llene. Porque antes de que sean llenos del Espíritu Santo no pueden empezar la vida cristiana. Y así es para nosotros, ese paso de arrepentirnos de lo que hacemos, de bautizarnos y de empezar una nueva vida y dar ese testimonio de que vamos a empezar una nueva vida, es también importante. Ahora, yo veo dos escenarios con esto y ya con esto voy cerrando. Pueda que nosotros tal vez no hemos participado del bautismo y esto nos está abriendo los ojos de la necesidad que tenemos. O pueda de que hemos participado del bautismo pero no lo hemos honrado. Porque también es posible que nosotros hayamos participado del acto pero no hayamos honrado ese acto como tiene que ser. Y yo creo que el llamado en esta tarde, el llamado para nosotros como iglesia, es que podamos honrar este compromiso y honrar este pacto. Y que lo pensemos, y si es el caso, yo creo que debiéramos hacer un bautismo otra vez y volvernos a bautizar. Porque es necesario que eso marque un inicio de una vida distinta. Y si nosotros le decimos, Señor, yo quiero seguirte, es bueno que lo acompañemos también con acciones, porque Dios mira también las confesiones que nosotros hacemos. Dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante del Padre. Y el que no me confiesa, adelante. Yo también estuve pensando en eso, muy seriamente, porque lo que yo veo en la Biblia es eso, y a veces venía antes y a veces venía después, pero siempre iban de la mano. Y podría hablar de un montón de historias. Hay otra en la casa de Cornelio, cuando las personas que estaban escuchando el mensaje de Pedro fueron llenas del Espíritu Santo en ese momento y comenzaron a hablar en lenguas. Y entonces la primer decisión que toma Pedro es, bueno, estas personas recibieron el Espíritu Santo, vamos a bautizarlas. Porque eran las dos cosas, van de la mano. El Espíritu Santo y los actos que nosotros hacemos y el empezar esta vida en el poder de Dios y con el poder de Dios, yo creo que se debe sentir distinto. Hace que la vida cristiana no parezca tanto una lucha, sino que parece más una guerra en la que yo voy equipado. No es mágico, no es mágico, pero yo creo que sí hay muchas cosas que siguen a la obediencia. Y nuestra obediencia y nuestra convicción al cumplir con un acto como el acto de bautizarnos, yo creo que Dios también nos respalda, porque Dios respaldaba los actos de fe y las confesiones de fe que hacían las personas, y es una forma de que Él testifique también delante de nosotros, delante del Padre. Y es algo que yo creo que es anhelable para nosotros. ¿Qué tal si oramos en esta tarde y le decimos,
Si usted necesita decirle, Señor, perdóname por no honrar el pacto, perdóname por no cumplir con mi parte en este pacto, o por no hacerlo de la forma correcta. Y si usted quiere comprometerse y pedirle a Dios ayuda, o decirle, Señor, yo quiero volver a las aguas, quiero volver a bautizarme, me gustaría volver a bautizarme de una forma distinta. O si nunca se ha bautizado y usted dice, yo quiero volver a darle sentido a esto, y quiero participar de esto, y quiero empezar mi vida cristiana de la forma correcta.